¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con los días de la creación y la historia humana. Este es un mensaje, un estudio bíblico muy interesante que nos va a ayudar mucho en la comprensión de cómo el Señor trabaja, de cómo nos guía a través de su palabra y cómo pone en orden el tiempo de la creación con el tiempo de la historia humana. Y es muy interesante y esperemos que sea de edificación para cada uno de ustedes. No sin antes recordar, 2 de Timoteo 2:15, que es procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que trabaja, que utiliza, que traza, que divide bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia. Así que mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, lo primero que vamos a hacer es leer Génesis capítulo 1 y vamos a ver lo de el día de la creación. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así que en el primer día vemos cómo el Señor hizo la luz y las tinieblas las separó. Dice aquí en el versículo 5, y llamó Dios luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas, estando debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Así que en el segundo día vemos cómo el Señor separa las aguas en el segundo día. Continuamos en el versículo 9, y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana un día tercero. Entonces, el día tercero hizo el Señor la tierra y los mares. Continuados en el versículo 14, dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la mañana y la tarde del cuarto día. Así que en el cuarto día hizo el Señor el sol, la luna y las estrellas. Continuamos en el versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 23, y fue la tarde y la mañana un día. Así que en el quinto día, dice aquí, que hizo el Señor la vida, en el quinto día. Versículo 24, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que en el sexto día el Señor creó al hombre
a las bestias y a las serpientes. Muy bien. En el capítulo 2, en el versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que en el séptimo día el Señor reposó. Así que es un día de reposo, el séptimo día. Eso fue lo que hizo el Señor durante 7 días, que fue la creación. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo concuerda precisamente los días de la creación con el tiempo, los 7,000 años de la historia humana. Y eso es muy interesante. Pero primero tenemos que ver lo que dice Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Así que, para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Si estamos viendo que el Señor hizo toda la creación en 7 días, y tomamos en consideración que un día es como 1,000 años, y 1,000 años es como un día, entonces aquí estamos en el año 0. Aquí es 1,000 años, 2,000 años, 3,000 años, y 4,000 años, 5,000 años, 6,000 años y 7,000 años. Otra vez. Entonces vemos que aquí está Adán en el año 0, 1,000 años, 2,000 años, 3,000 años, 4,000 años, 5,000 años, 6,000 años y 7,000 años de la creación humana. Eso es lo que enseña la Biblia con referente a este versículo, que un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Si esto es así, entonces vamos a ver cómo concuerda perfectamente el periodo de la historia humana con los días de la creación. Y para eso podemos ver lo que pasó en el principio. Adán, en el año 0, fue creado. Y recordemos qué fue lo que sucedió aquí que hizo el Señor. Creó la luz y separó las tinieblas de la luz. Entonces, en este periodo era un tiempo de oscuridad, era un tiempo de pecado. Así recordemos lo que sucedió en Génesis capítulo 5, capítulo 6, en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos que era un tiempo de oscuridad donde Dios se arrepiente. Eso ocurrió en el primer milenio. Así que vamos a ver que en este tiempo era un tiempo de oscuridad. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:19. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, ellos tenían que seguir a la luz, porque recordemos que cuando Adán y Eva pecan, ellos tienen conocimiento del bien y del mal, y eso es lo que es la conciencia. Entonces, la conciencia es saber lo bueno y lo malo. Y recordemos lo que dice Romanos 2, en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, en este tiempo era un tiempo de oscuridad. Recordemos también lo que dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y recordemos esa historia acerca de Sodoma y Gomorra. Era un tiempo de oscuridad donde el Señor en el primer milenio se enojó contra ellos, y entonces 600 años más adelante, después de la muerte de Adán, que vivió 930 años, entonces viene un hombre que se llama Noé. Y es muy interesante ver lo que dice Génesis 7:6. Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces vino un hombre llamado Noé en el segundo día, donde el Señor separó las aguas. Y es interesante cómo coincide lo que hizo el Señor con el tiempo de Noé. Así como en este tiempo de oscuridad, donde el mundo estaba lleno de maldad, entonces en este tiempo, cuando crea el Señor en el segundo día las aguas, vemos que aparece Noé, que era de 600 años, según lo que dice el versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, qué interesante es cómo coincide el tiempo de la creación con el tiempo de lo que hizo el Señor cuando salvó a Noé y a su familia. Muy bien. Ahora, en el tercer día, vemos que el Señor hizo la tierra y los mares. En este tiempo, según lo que dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, el día que crea el Señor la tierra y los mares, es interesante que está un hombre que se llama Abraham y que recibe la promesa de una tierra prometida. Pero también en este tiempo recordemos que también había un hombre que se llamaba Moisés, quien recibió la ley por parte de Dios, y también después de las plagas, entonces el Señor le dio la facultad para abrir, ¿qué? Los mares. Entonces, ¿cómo coincide este tiempo de el tercer día de la creación? ¿Cómo coincide de igual manera con los mares y con la tierra prometida en el tiempo de Moisés y de Abraham? Muy bien. En el cuarto día, entonces el Señor hizo tres cosas: el sol, la luna y las estrellas. Vamos a ver. Primeramente, Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, en el cuarto día el Señor crea el sol, y Cristo es conocido como el sol de justicia. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver lo que dice Lucas 2:13. Lucas 2:13. Bueno, desde el 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron
de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y recordemos que una de las cosas que dice y enseña la Biblia, que las estrellas son los ángeles. Entonces aquí hay estrellas creadas en el cuarto día, y estas estrellas en este capítulo dan testimonio del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Otro punto más, que hizo la luna en el cuarto día. Génesis 1:16 ya lo leímos, pero voy a leer el versículo 18, donde está hablando acerca de la creación de la luna y del sol, y para señorear el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces creó la luna, que son las tinieblas, es un cuadro de lo que, porque recordemos que primeramente, si lo vemos científicamente, en la cuestión de la luna, la luna no puede tener vida, está muerto. Entonces es interesante que antes de que Cristo viniera, el Señor creó la luna en el cuarto día, y la luna representan las tinieblas o representan al que no tiene a Cristo. Muy bien. Y otra cosa muy interesante, que el Señor es considerado el sol de justicia, pero también el sol es un cuadro de Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Él es el sol de justicia. Nosotros, como creyentes, no tenemos luz propia, sino que reflejamos la luz de Cristo. Entonces es muy interesante cómo en el cuarto día el Señor creó el sol, la luna y las estrellas. Creó los ángeles, que dieron testimonio en el nacimiento de Cristo, el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, y también el hombre que no tiene a Cristo, que está muerto. Así que antes de que viniera Cristo, antes de Cristo, estaban muertos. ¿Por qué? Porque la salvación tenía que venir por medio de la fe. Y recordemos que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia por falta de fe. Aunque recordemos que hay santos del Antiguo Testamento. Pero es interesante cómo el Señor en el cuarto día, obviamente, concuerda con la historia de la humanidad. Entonces, en el quinto día, otra cosa que también es muy interesante, porque esto nos llena de gozo cuando vemos la manera como Dios obra y cómo nos enseña su palabra. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de que estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El cuarto día. El cuarto día. Cuando creó el Señor las estrellas, vemos que dice aquí: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muy interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a ver el quinto día, donde el Señor crea los primeros animales con vida. En el quinto día el Señor crea la vida. Dice aquí: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y produjeron según su género, y todo ave alada según su especie, y fue la tarde y la mañana del quinto día. El quinto día
y el Señor hizo la vida. Es el momento que se manifiesta la vida por primera vez en el quinto día. Y recordemos que después de la muerte de Cristo, tenemos nosotros lo que es la vida eterna, lo que es considerado el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Así que es muy interesante cómo en el quinto día el Señor crea por primera vez la vida. Y concuerda perfectamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque según lo que yo he estudiado, según el tiempo, cuando desde la creación hasta la muerte de Cristo, pasaron 4,000 años. Así que concuerda perfectamente con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, donde nosotros tenemos vida eterna, y concuerda con el quinto día de la creación. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que sucedió en el sexto día. En el sexto día el Señor creó al hombre, a las bestias y a las serpientes. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el sexto día. ¿Qué hizo? Creó el Señor a las bestias. También creó al hombre. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que en el sexto día crea al hombre y dice aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y también la palabra hombre tiene 6 letras. Tiene 6 letras. Así que vimos que en este día creó a la bestia, a las bestias, a las serpientes y al hombre. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:9. 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua. En el principio, recordemos quién es Satanás. Entonces es muy interesante cómo en este tiempo el Señor, en el sexto día, crea al hombre, las bestias y la serpiente. En este tiempo, nosotros estamos hoy en el año 2018. Si nosotros hacemos el conteo, tenemos aquí 1,000 años, 2,000 años, 3,000 años, 4,000 años, 5,000 años, 6,000 años, 7,000 años. Aquí estamos en un tiempo de apostasía, donde viene el rapto, que el Señor va a venir por su iglesia, el tiempo de la gracia, donde nosotros hoy podemos ser salvos por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la fe en su sangre? Porque recordemos que en el principio, cuando Adán pecó, Dios tuvo que sacrificar un animal y derramar su sangre para el perdón de pecados. Y según Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Así que es muy interesante cómo vemos después del rapto viene el tiempo de la tribulación, que son 7 años, donde estará el anticristo, que es conocido como la bestia o el hombre de pecado, en el sexto día. Después vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesús en la batalla de Armagedón,
donde destruirá a sus enemigos, y entonces vendrá el séptimo día, donde el Señor reposó, según lo que enseña la Biblia, con el tiempo de la creación. 7 días, en el séptimo día reina el Señor por 1000 años de reposo. Así que se cumple que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que es muy interesante. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que dice aquí, luego en el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 4 dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el versículo 6, la última parte, dice, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El versículo 7, cuando 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así que este es el milenio donde el Señor reinará literalmente 1000 años, y coincide con los 7 días de la creación donde el Señor reposó. Entonces es muy interesante todo esto que el Señor nos muestra en su palabra. Ahora recordemos una cosa. Por ejemplo, considerando esta regla de un día es como 1000 años y 1000 años como un día, cuando Adán pecó, murió el día que comió del fruto, porque eso fue lo que le dijo el Señor. Dijo que el día que de él comiera, morirá. Pero vivió 930 años. Entonces, ¿cómo es posible que haya vivido 930 años y no murió el día que lo comió? Bueno, eso se divide en dos cosas. Se divide en que espiritualmente Adán murió el día que comió del fruto, separado de la gloria de Dios. Y si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dentro del primer día, 1000 años como un día, Adán vivió 930, o sea que murió precisamente en un día que Dios le dijo que moriría. Y es muy importante, muy interesante comprender esto. Si nosotros lo consideramos del tiempo hacia atrás, desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aquí tenemos, sería el año 0, aquí sería el año 1000, y aquí sería el año 2000. Según los estudios acerca del tiempo que vivió Adán antes de Cristo, se consideran que son de 1500 a 1900 años antes de Cristo, que es precisamente en el tercer día donde Dios le promete la tierra prometida a Abraham. Entonces es muy interesante. Hoy podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es el sol de justicia, porque sin Cristo, antes de Cristo, estamos en tinieblas. Después de Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Y esa vida eterna solamente la podemos adquirir considerando y poniendo nuestra fe en la sangre de Cristo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el principio, cuando Adán pecó, Dios sacrificó un animal, derramó su sangre para el perdón de pecados. En este tiempo, nosotros podemos, Cristo es el medio, es la propiciación que Dios puso, Él se puso por nosotros. Por medio de la fe en su sangre, nosotros podemos tener la vida eterna. Y también lo que dice Efesios 1:13, quien nos aclara que poniendo nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, entonces nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos hijos de Dios. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que habiendo creído en la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y somos una nueva criatura, volvemos a nacer, porque nuestro nacimiento es un nacimiento espiritual por la fe que hemos puesto en la sangre redentora que hizo, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Poner nuestra confianza, nuestra fe de que somos perdonados por la sangre de Cristo. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, espero que sea de edificación para todos ustedes, que Dios les bendiga, y los dejo un momento con la pantalla para, por si quieren meditar en ello o tomar algún apunte, y nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Bye.